al nuevo video de Your Spanish Friend. En nuestro canal puedes pasar un buen rato escuchando el idioma más bonito del mundo. Te daremos consejos y trucos para aprender español de manera eficiente. Y además podrás entender la cultura española rapidísimo. Si te interesa todo eso, no olvides suscribirte a nuestro canal. Yo me llamo Alex. Y yo me llamo Luis y juntos somos Your Spanish Friend. Ayudamos a los extranjeros como tú a soltarse con el español. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alex? Pues hoy traemos los usos de un verbo español muy interesante. Es un verbo que se usa un montón porque tiene muchísimos significados. Me pone muy contenta hablar de ese tema hoy. ¿Sabes cuál es? La verdad que no. A ver si adivino. ¿Es el verbo quedar? Sí, a ver, el verbo quedar también tiene muchos significados, pero anda, que te he dado una pista. ¿Que me has dado una pista? Sí, he dicho que me pone muy contenta. Ah, claro. Hoy vamos a hablar de los significados y los usos del verbo poner. Exactamente. Así que ponte cómodo y empezamos. Y por favor, no pongas mala cara cuando no entiendas algo. Puedes poner los subtítulos tanto en inglés como en español en la parte inferior derecha de este vídeo. Fíjate que casi ni hemos empezado y ya hemos utilizado el verbo poner varias veces. Cierto es, cierto es. Pero no vamos a empezar la casa por el tejado. Vamos por el principio. Pues lo primero. Si quieres saber cómo se conjuga el verbo poner en diferentes personas y diferentes tiempos verbales, haz clic en el link en la descripción del video. Ok, entonces, ¿cuál es el significado primario del verbo poner? Según la Real Academia, significa colocar en un sitio a algo o a alguien. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Vale. Alex, ¿dónde has puesto el micrófono? Nunca lo pones en su sitio. Ay, perdona, lo usé ayer y lo puse en el cajón de mi escritorio. Por favor, pon el micrófono siempre en la estantería. Vale, a partir de ahora lo voy a poner siempre ahí. Pero ¿sabías que la Real Academia de la Lengua propone más de 40 usos y significados del verbo poner? Pero no te preocupes, nosotros hemos recopilado los 5 más 5 principales y te los explicamos a continuación. Si quieres que el verbo poner pase a formar parte de tu vocabulario, tienes que practicarlo en diferentes contextos y usos verbales. Así que vamos a ponernos las manos a la obra. Vamos con 5 significados del verbo poner. Significado número 1. Hacer funcionar o encender un aparato. ¿Y qué aparatos o máquinas podemos poner, Luis? Podemos poner la radio, la tele, podemos poner el aire acondicionado, Vale, por ejemplo. Un ejemplo. Cariño, por favor, ¿puedes poner la lavadora? Vale, voy a ponerla, pero ¿tú puedes poner la tele más alta? Quiero escucharla. Claro. Significado número 2. Contribuir con dinero u otra aportación para una iniciativa común. Un ejemplo. Oye, Luis, ¿ya has puesto el dinero para el regalo de Juan? Sí, y también tengo que poner 50 euros para mi equipo de fútbol. Vale. Pero has dicho que también se puede ser otra aportación, no solo dinero. Sí, por ejemplo, cuando organizamos una fiesta entre amigos, acordamos que cada uno aporta algo. Uno pone tortilla de patata, otro pone vino, otro pone el postre. Claro, claro.
Significado número 3. Soltar o depositar un huevo. Sí, yo cuando vuelvo del supermercado suelto, pongo, deposito los huevos, la leche, el jamón en la nevera. Pero me refería a la manera de reproducirse de algunos animales. ¡Claro! Los pájaros, los reptiles y las aves ponen los huevos y de ahí nacen las crías. Correcto. Significado número 4. Escribir información en un papel. Sí, por ejemplo, cuando estás rellenando un formulario, pueden decirte, tienes que poner tus datos aquí y aquí pones tu firma. Por ejemplo, dices, ¿lo pongo con mayúsculas o minúsculas? Ponlo con mayúsculas, por favor. Significado número 5. Establecer o iniciar un negocio. Oye, Luis, van a poner una frutería nueva en la esquina de nuestra calle. Sí, y al lado pusieron un locutorio, ¿te acuerdas? Ahí. En el mismo sitio. Ahí. Pues hasta aquí los 5 usos o significados del verbo poner. Bien, ahora vamos con 5 significados del verbo ponerse. Sí, también hay varios usos del verbo ponerse en su forma reflexiva. Tranquilo, no te pongas nervioso. Vas a entender cuando terminemos. Y si no entiendes, no te preocupes, escríbenos y resolveremos todas tus dudas. Vamos con ello. Significado número 1 es colocarse o ubicarse a uno mismo en el espacio. Si me pongo aquí me veis, pero si me pongo aquí, no me veis. Bien, significado número 2. Colocarse una prenda de vestir en el cuerpo. ¡Uy, qué frío tengo! Me voy a poner una chaqueta. ¿Una chaqueta, una sudadera? Muy bien. Significado número 3. Cuando un astro como el sol o la luna se esconde por debajo del horizonte, se pone. Un ejemplo, en España el sol se pone a las 9. ¿A qué hora se pone en tu país? Escríbenoslo en el comentario. Significado número 4. Empezar a hacer algo. Alex, yo me pongo a editar este vídeo. ¿Con qué te pones tú? Muy bien, yo me pongo con el desayuno. Y número 5. Ponerse significa cambiar de emoción, cambiar de estado. Ponerse triste, ponerse contento, ponerse nervioso. Un ejemplo, siempre que llego a Madrid, me pongo muy contento. Pues hasta aquí los 5 usos o significados del verbo poner en su forma reflexiva, o sea, ponerse. Pero esto no ha sido todo. El verbo poner se puede utilizar en muchísimas frases hechas. ¡Buah! La lista es interminable. Yo la verdad que hay algunas que todavía no entiendo 100%. Sí, es normal. Incluso yo de vez en cuando escucho alguna frase hecha con el verbo poner que no había escuchado antes. Pero vale la pena. Vale la pena aprender por lo menos algunas, porque a los españoles les encanta y se ríen mucho. Y recuerda, lo importante es entender el contexto y practicar la frase hecha mucho en conversación hasta que sea tuya. Empezamos. Poner verde a alguien. Luis, ¿me lo explicas? Poner verde es criticar a alguien o hablar mal de alguien. ¿Y puedes darme un ejemplo? Todo el país está poniendo a verde al presidente por esa decisión que ha tomado. Perfecto. ¿Y qué significa poner a prueba? Someter algo o a alguien a determinadas situaciones para averiguar o comprobar sus cualidades, comportamientos, cómo es.
Ah, vale, vale, como testear, ¿no? Pues sí, este anglicismo ya se acepta. Ok, ¿y ejemplo? Vivir lejos de mi novia pondrá a prueba nuestra relación. Ok, otra frase hecha con el verbo poner es poner pegas. ¿Cómo podemos decirlo de otra manera? Esto es fácil. Poner objeciones o mencionar el lado negativo de algo. Ok, oye, el nuevo chico en vuestro equipo del fútbol es muy simpático, ¿no? Sí, sí, siempre llega a tiempo para el partido y nunca pone pegas a nada. Oye, Luis, ¿y existen frases hechas en las que utilizamos el verbo poner en su forma reflexiva? Ponerse, ¿no? Claro, por ejemplo, ponerse las botas. ¡Ah! Sí, sí, a la mayoría de los españoles os gusta poneros las botas. Sí, nos encanta comer muchísimo. Por ejemplo, ayer me puse botas en la barbacoa de Pepe. Sí, Ay, y me acabo de acordar de una de las primeras que aprendí. Dinos qué significa ponerse a día. ponerse al día es mantenerse informado sobre novedades, acontecimientos, sobre lo que está pasando. Es como ketchup en inglés, ¿no? Correcto. Te voy a dar un ejemplo. Los estudiantes tienen 2 días para ponerse al día con las clases. Si no, van a suspender el examen. Buah, Luis, me estoy dando cuenta de que hay muchísimas frases hechas con el verbo poner y Sí, es ponerse. verdad, es verdad. ¿Vosotros conocéis otros? Deja un comentario con otras frases hechas y así aprendemos todos. ¿Y qué nota te pones en la práctica del verbo poner? Porque poner también significa dar cualificaciones. Sí, poner las notas. Eso también puedes ponérnoslo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube o incluso apuntarte y ser otro amigo español en nuestra comunidad. En la descripción del vídeo tienes toda la información y también puedes seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo de Your Spanish Friend.